Bueno, vamos a tocar el punto de la teoría, ¿sí? De la parte teórica, y vamos a estar trabajando con la unidad 1, que es principios de la termodinámica. ¿Qué se va a atender en este caso? Bueno, pues vamos a atender casos como concepto de termodinámica, conceptos de sistema, propiedades, tipos de sistemas, etcétera. Eso es lo que nos toca el día de hoy. Yo sé que va a ser una clase un poquito teórica, o al menos siempre es necesaria la parte de la teoría. Y de ahí pues vamos a tratar de atender algunos problemas más adelante. Pero vamos a iniciar con conceptos, con definiciones. Obviamente vienen de algunos libros, pero comúnmente pues yo trato de explicarlos y darles la información un poquito más, vamos a decirle un poquito más sencilla hasta cierto punto, pero como es la parte termodinámica, pues hay muchos aspectos, muchos términos técnicos, y que de hecho esta materia a ustedes les va a servir para la parte de otras, como es balance de materia y energía, operaciones unitarias 1, 2, 3, incluso también cinética. O sea, todo lo que ven aquí les va a servir como base para otras materias. Realmente en contenido de la hoja de asignatura sí es muy ambicioso, pero también no hay mucho tiempo. Estábamos viendo, creo que son como 14 sábados, 15 sábados que hay que atender en este cuatri. Ya pasó el primero, ya este es el segundo, ya nomás nos faltan, por decir así, 13 sábados. Entonces el cuatri para ustedes se va muy rápido. Y los contenidos de cada materia, no precisamente termodinámica, todas las demás tienen que verse muy apresuradas. Y además, como ustedes están en segundo, esta es la primera, bueno, no sé, es una de las materias ya de formación, o sea, como químicos, ¿no? Que también termodinámica llevan otras carreras, pero nosotros como químicos es muy, muy importante la termodinámica para la parte de procesos. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar, como el tema dice, introducción a la termodinámica. Yo les voy a explicar todo esto que ya está escrito aquí, no es necesario escribirlo, te lo voy a platicar. Bueno, para empezar a trabajar y estudiar la termodinámica, pues yo debo de al menos tener una idea qué es la termodinámica, porque de ahí nace al menos una definición y el parteaguas para los conceptos más adelante. La termodinámica dice que es una rama de la física y se puede definir como la ciencia de la energía. Ok, la termodinámica en sí estudia lo que viene siendo la energía. De hecho, en la terminología de termodinámica, la primera parte dice termo. Y por ejemplo, nosotros cuando utilizamos la expresión termo, ¿en dónde la han aplicado? O sea, cuando ustedes dicen, pásame ese termo, un ejemplo, ¿no? ¿A qué se refieren? Ajá, comúnmente yo me refiero cuando dice, pásame ese termo, o la parte del término termo, es referirnos a un objeto, ¿no? Donde yo comúnmente guardo o resguardo algún tipo de contenido que comúnmente lo asociamos a que va a estar caliente y así lo queremos mantener, ¿no? Pero también puede ser para la parte de frío. O sea, comúnmente es un espacio cerrado donde se va a mantener la temperatura del contenido. Comúnmente, o al menos yo lo he utilizado para caldos o para agua, ¿no? Bueno, entonces, asociado a ese término y lo relacionamos con la parte termodinámica, ciertamente está asociado al estudio de la energía. Pero ahora, ¿qué le estudia la energía? Bueno, le va a estudiar comúnmente cómo se transfiere, o sea, cómo se transfiere la energía de un lugar a otro. También sus transformaciones. A veces la energía, pues no solo se manifiesta de una sola forma. Por ejemplo, si ahorita salimos allá afuera, va a haber una manifestación de la energía. ¿Qué tipo de energía?
si salimos ahorita, ¿qué tipo de energía podríamos como que estar interaccionando? ¿Qué tipo de energía hay afuera? La energía calorífica. Aquí tenemos otro tipo de energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Qué tipo de energía? Eléctrica. Ahora también tenemos la parte de la luz, ¿no? Entonces hay varios tipos de energía. Comúnmente la termodinámica trabaja con ¿qué tipo de energía? Energía calorífica, comúnmente. Y se encarga de estudiar cómo se transforma o relativamente cómo se transfiere. Por ejemplo, tú estás acá adentro en una temperatura como de ¿cuánto? A ver, ¿a qué temperatura estamos? ¿No te has perdido ahí? 25, dice, es una zona de confort, 25 grados Celsius, me siento cómodo. Pero te vas allá afuera, ¿a cuánto estamos allá afuera? 35, 36 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la termodinámica, la parte de la interacción de la energía, los cambios que puede tener y principalmente la transferencia de esa energía. ¿Ustedes cómo creen que se transfiere la energía de un lugar a otro? Considerando lo siguiente, si tienes una zona fría, una zona caliente, ¿cómo creen que se transfiere la energía? ¿Del frío al caliente o del caliente al frío? A ver, ¿alguna idea? Yo les ponía el ejemplo de una taza, por ejemplo, una taza de café. Tú vienes, dices, en la mañanita voy a tomar una taza de café, ¿te sirve? Lo pones en la mesa, está caliente, dices, no voy a tomar ahorita porque está caliente, voy a esperar un ratito. Y te esperas un ratito, ¿no? Esos contenedores son térmicos, que son como que reflectores del calor, ¿no? Son como que como el aluminio, entonces más caliente del café. No, sí, pero yo ponía el ejemplo de la taza. Aquí está una tacita. Tú tienes una taza, te vas a tomar un café. Entonces dices, está muy caliente, voy a esperarme un ratito. Y ciertamente te esperas unos 10 minutos y ya vienes y te lo tomas con gusto porque ya no está caliente. ¿Qué pasó ahí? Lo comúnmente es que decimos se enfrió, ¿no? Pero ¿qué sucedió? O sea, ¿cuál es el fenómeno que sucedió para que yo en su momento lo puse, estaba muy caliente, pasaron 10 minutos y por obra o magia ya se enfrió? ¿O qué sucedió? Hay como que distintos factores que alteran eso, ¿no? Porque digamos una taza que tiene un café caliente, pero se queda como en un ambiente que está frío. Ajá. Entonces, a la mayor cantidad que es el ambiente frío y la menor que es caliente, pues realmente esta va a salir y va a cambiar su temperatura, ¿no? Pues lo primero que pasa, lo primero que yo detecto, aunque no lo digo en ese momento, hubo un cambio de temperatura. Ese es lo primero. ¿Vale? La función de calor por el ambiente. Ok. Ok. Lo primero que yo voy a resumir aquí es que hubo un cambio de temperatura. Pero, ¿a qué se debió ese cambio de temperatura? Al entorno de donde está. Al entorno. Estamos más expuestos. Estamos expuestos. Ok, allá. Está muy callado. ¿Qué sucedió? Ya asociamos que la termodinámica estudia la energía, los cambios de energía. También estudia la transferencia de energía, la transformación de energía. Ok, no vamos a adentrar más allá. Vengo y pongo el ejemplo de la taza. Ya dijimos que lo puse en un momento dado, estaba muy caliente, me esperé un momento, tal vez me arreglé en casa, vine 10 minutos después y ya me lo tomé con gusto, ya no estaba ni frío, estaba tibio, o sea, tampoco lo voy a tomar frío porque no tiene caso, no sabría bien, ¿verdad? Pero me lo tomo tibio. Bueno, hay un cambio de temperatura, pero ¿a qué se debió ese cambio de temperatura? Ya dijeron, es que depende de lo que tiene alrededor, es que hay una zona más fría, es que la parte circundante, el aire, por ejemplo. Pero entonces, ¿cuál fue el fenómeno? ¿Qué sucedió? El razonamiento está bien, pero ¿qué sucedió entonces? Sí, pero ¿qué sucedió entonces? A ver. Ajá. Como una reacción química
Una reacción. Porque el calor saldría en forma de vapor, ¿no? Ajá. Sí, usted... Bueno, lo primero que le voy a decir es que aquí estos son fenómenos físicos, no son fenómenos químicos. Entonces no puede haber una reacción química, ¿sí? Aquí en termodinámica son fenómenos físicos, es decir, no hay una reacción química. Si estuviéramos hablando de termoquímica, ahí sí estaríamos hablando de la parte de la transformación de energía, pero sí cuando hay una reacción química. Por ejemplo, ahí estaremos hablando de una combustión. Ahí forzosamente hay una transformación de la energía, ¿sí? Pero a partir de una reacción química. Entonces ahí ya no es termodinámica, ahí es termoquímica. Pero está bien, porque también hay que entender entonces que en ese tipo de fenómenos no hay reacciones químicas. No vamos a ver reacciones químicas. No es una propiedad física. Sí. Bueno, entonces les voy a decir qué pasó. Hay un cambio de temperatura, eso es lo primero que nosotros notamos. Pasó de ser muy caliente a ser tibio. Posiblemente pasó a estar a una temperatura de 60 grados, vamos a suponer, a una temperatura que yo puedo, vamos a decir, considerar tibio, bueno, que lo puedo beber. No sé, les gusta unos 30 grados. O sea, hubo un cambio de temperatura. ¿Pero qué sucedió realmente? Bueno, lo que sucedió prácticamente es que yo tengo mi taza caliente y es lo que yo voy a considerar como mi zona caliente, mi zona de alta temperatura. Pero decir alta temperatura no es que digan, estaba hirviendo el café. No, solo literalmente lo podemos ver así. Es una zona caliente, es mi zona de alta temperatura. Y también tengo una zona fría o de baja temperatura. Pero vuelvo a lo mismo, el decir una zona fría o una zona de baja temperatura no es que vea yo copos de nieve, no, o sea, el hecho es de que en que lo voy a comparar es que si hay una diferencia de temperatura, es decir, mi zona caliente 60 grados Celsius, mi zona fría, la temperatura ambiental, ¿cuánto les gusta? 28 grados en la mañanita, 25 grados, ¿no? Más o menos. Entonces, el hecho de que ya existe una referencia con respecto a la temperatura, unos 60 y unos 25 grados, entonces yo puedo decir que la zona caliente es mi tacita y la zona fría es el medio ambiente, el aire circundante. ¿Estamos de acuerdo? Repito, el hecho de que yo diga alta temperatura no es que estoy hablando de grados así elevados, solo es con quién lo compara. ¿Me explico? O sea, según con quién estoy comparándolo para decir es caliente o frío. Por ejemplo, para mí la puerta está cerca o está lejos. Depende el objeto de estudio, depende el observador, ¿no? Posiblemente para mí diga, no, pues está cerca, pero él va a decir, no, pues para mí está lejos, o sea, según la perspectiva, ¿no? Todo lo mismo pasa con este tipo de asociaciones. Está a alta temperatura, está a baja temperatura, pero según con quién lo compare. 60 grados, 25 grados. Si hay una diferencia de temperatura, mi zona caliente, mi zona fría. Eso es lo primero que yo tengo que considerar. Ahora, ¿qué fenómeno sucedió? Por naturaleza, y la naturaleza yo les digo que es muy sabia porque todo tiende al equilibrio. Siempre, todo, en cada momento la naturaleza se encarga de llevar todo al equilibrio. Estamos en una constante, ¿cómo llamarlo? Desequilibrio, lo que se conoce como entropía. Hay desorden, en el universo hay mucho desorden, pero por naturaleza siempre trata de llegar a ese equilibrio. Entonces, la naturaleza dice, ¿cómo es posible que va a haber una tasa a 60 grados ahí? ¿Y cómo es posible que va a haber aire circundante a 25 grados Celsius? A mí no me gusta eso. Para la naturaleza eso es un desorden. Y la naturaleza dice, no, tiene que haber un equilibrio. Lo que decía su compañero, la ley cero de la termodinámica, la ley de equilibrio, dice, no, tiene que haber un equilibrio aquí forzosamente. No me importa cómo, pero yo tengo que mantener este equilibrio. Entonces, existen los fenómenos que se conocen como fenómenos de transferencia de calor, donde la energía va a pasar de una zona caliente, de una zona de alta temperatura, va a pasar, se va a transferir
a una zona de menor temperatura, a una zona fría. Entonces, ¿qué sucede? La energía acumulada de tu tacita o de la taza de café se va a transferir hacia el medio, hacia la zona fría. Entonces la energía se va a transferir desde la taza a todo lo que le rodea a tu taza, principalmente al aire. Entonces la energía se transfiere desde el seno del líquido, por decirlo así, desde el seno del líquido, si tú lo vieras, desde el medio del líquido, se va transfiriendo a todo el líquido, luego del líquido a las paredes del recipiente, del vasito, y luego del vasito hacia las paredes de afuera del vasito, y luego de las paredes del vasito hacia las primeras películas de aire que se encuentran, y así sucesivamente, se va transfiriendo. Esos son los fenómenos de transferencia de calor, que de hecho lo vamos a ver en la unidad 2. Es muy bonito esa parte, pero yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería química, yo lo vi en un semestre. Ustedes lo van a ver en medio sábado. O sea, no es lógico, ¿verdad? O sea, como que es muy rápido. Pero es muy bonito los fenómenos de transferencia de calor. De hecho, mi tesis fue de eso, fenómenos de transferencia de calor. Y ya cuando uno lo estudia, dice, pues es muy bonito porque te das cuenta cómo la energía se va transfiriendo según el medio. Por ejemplo, no es lo mismo que la energía se transfiera en líquidos, no es lo mismo que se transfiera en sólidos, no es lo mismo que se transfiera por ejemplo, en aire. O sea, es muy diferente. Pero bueno, esos son fenómenos y eso lo estudia la termodinámica. Pero de hecho, este tipo de fenómenos también se estudian por sí solos. También los puedes estudiar muy específico. Por ejemplo, puedes tener transferencia de calor por conducción, por convección, por radiación. Por conducción, los fenómenos de transferencia son en sólidos, por conducción. Por convección son en fluidos o en estado líquido. Y por radiación, no que nada es por la parte de radiación, por la parte de ondas electromagnéticas y demás. Comúnmente solo vemos nosotros conducción y convección. Radiación realmente yo no lo toco. Me gusta más la parte de conducción y convección. Transferencia de calor en estados sólidos o en fluidos, ya sean líquidos o ya sean gases. Y todo eso lo estudia la termodinámica. Pero bueno, es un primer acercamiento a este tipo de materia, de ciencia, como le quieran llamar. Bueno, ahora te vuelvo a poner el ejemplo de la tacita de café. Si ya nos metemos en términos técnicos con respecto a la termodinámica, tu tacita de café, a ver, préstame su termo para que sea más gráfico. Oh, bueno, ya tienen, invíteme café, no digo. No, perdón, no, estaba diciendo. ¿Está caliente? No. Bueno, vamos a suponer que está caliente. Vamos a suponer que esta es la taza de café que yo te decía. Con mucha imaginación es tu taza de café. Así que aquí también yo le digo a los ingenieros, bueno, los que están estudiando ingeniería, y también se lo digo a ustedes, hay que tener mucha imaginación, muchísima imaginación también. Pero bueno, vamos a suponer que esta es tu taza de café. En términos termodinámicos, y viendo aquí la información que les estoy proyectando, se le conoce como sistema. Entonces, mi tacita de café, o este que está en representación de la tacita de café, esto es lo que se conoce como un sistema. Ella, por ejemplo, su vasito de café que tiene ella, también es un sistema termodinámico. ¿Alguien más trae ahí algo, un recipiente? Ese también es un sistema. Todo es lo que yo acabo de mencionar ahorita: el yogur, el vasito de café, la botella de refresco. Esto que representa mi taza de café también es un sistema. Pero en sí, ¿qué es un sistema entonces? ¿Cómo podría entender qué es un sistema? A ver, observen lo que les acabo de mencionar y dicen, bueno, pero ¿por qué le llaman sistema? Entonces, ¿qué características tiene un sistema? Porque en sí no se parece a nada a este, y este no se parece nada al yogur allá, y este no se parece nada a la botella de allá. Entonces, pero a todos les estoy diciendo que es un sistema. Entonces,
¿cuál sería de forma general un sistema? A ver. Un recipiente que pueda contener frío o caliente. Frío o caliente. ¿Qué le voy a decir otra cosa? Nosotros somos un sistema. Yo soy un sistema. Es algo que tenga una cierta temperatura. Que tenga cierta temperatura. Este es un sistema. Este es un sistema. No, ese es un rojo, ese es un momento. A mí no me engañes. A ver, ¿qué es un sistema entonces? Porque ya les dije, ya les puse que nosotros somos un sistema, yo soy un sistema, este es un sistema. ¿Qué es un sistema entonces? Porque entonces no hay una regla general para un sistema. Sí lo hay. Pero la universidad es un sistema. Nosotros estamos dentro de un sistema. Tecolutla es un sistema, Zamora es un sistema. O sea, entonces, ¿qué es un sistema? Es como la canción de algo que conforma un cierto objeto, algo, pero ahora sí que se define en eso nada más, porque ahora sí lo que está alrededor ya pasaría como dice alrededor sigue siendo alrededor. Ok, sí le entiendo, sí, o sea, sí, yo sí comprendo lo que dice, o sea, sí, está bien. Bueno, un sistema, yo también cuando empecé a estudiar termodinámica dije que es un sistema porque no me lo enseñaron, de hecho. Y he venido dando esta materia varias veces y no me había quedado claro también que es un sistema. Digo, ¿pero qué es un sistema? ¿Cómo les explico a los chicos qué es un sistema? Sencillo, es un objeto de estudio, nada más. Lo que tú quieras estudiar, ese es tu sistema. Si yo quiero estudiar esto, pues es mi sistema. Si yo quiero estudiar este, es mi sistema. Entonces, un sistema, más que nada, es mi objeto de estudio. O como decía aquí también su compañera, el del patito, o pollito. Es que no me acuerdo cómo se llama. Vanessa. Es una porción de estudio, un objeto de estudio. Entonces, todo aquello, ¿sí?, que se pueda analizar, que se pueda estudiar, es un sistema. Ahora, ¿quién define el sistema? Pues uno mismo. Va a depender de qué tan complejo lo quieras ver. Porque no es lo mismo que, ahora sí vamos, no es lo mismo que yo estudie el grupo 207AD como sistema, a que yo diga, voy a estudiar todos los grupos de química del DESPRE. Entonces, ahí se hace más complejo el sistema. Entonces, también hay tamaños, porciones de un sistema y depende también de cómo yo seleccione, va a ser más complejo o menos complejo ese estudio. Entonces, todo aquello que yo seleccione, un espacio en el universo, por decir, va a ser un sistema. Todo aquel objeto de estudio, todo aquel objeto de análisis que yo quiera estudiar, yo lo voy a definir como sistema. Y mi sistema puede ser tan pequeño o tan grande. Puede ser tan sencillo de estudiarlo o tan complejo. Eso ya va a depender de la persona, ¿no? Yo les decía, vuelvo a repetir, yo quiero estudiar el 207AD. Pues es fácil, yo sé que tiene 1, 2, 3, 4, 6 alumnos, 4 son mujeres y 2 son hombres. Y ya terminé mi objeto de estudio y posiblemente eso es lo único que me interesaba. ¿Pero qué más puede estudiar mi sistema? Posiblemente de dónde son. De Papantla, de Zamora, Papantla, Martínez, Tecolutla. Eso es lo que puede estudiar mi sistema. También posiblemente de mi sistema que puedo estudiar sus edades. Rápido. Ahí está. ¿Qué más puede estudiar mi sistema? Pues que la estatura. 1.58. Ajá, ¿sí? Igual. 1.47.
Ahí está. Y así yo me puedo ir y sigo estudiando mi sistema, sigo estudiando porque mi sistema, yo seleccioné que mi sistema fuera el 207 AD. ¿Qué le estoy estudiando a mi sistema? Su edad, su lugar de origen, su estatura, ¿sí? Esos son lo que nosotros comúnmente le llamamos propiedades del sistema. Pero bueno, y posiblemente mi sistema lo elegí porque es fácil de estudiar, pero se podría complicar mi análisis, estudio, sí, si agrando el tamaño del sistema. Y ya puedo decir, ya estudié el 207 AD, pero ahora voy a estudiar, que ellos son de la carrera de química, ahora voy a estudiar mejor todos los de química del despresurizado. Se hace más complejo mi sistema, ¿no? ¿Sí o no? Y el análisis o el estudio se puede complicar un poquito más, porque no es lo mismo pedirle la edad a 6 personas que pedirle posiblemente a 30, 40 personas. Se hace más complejo. Entonces, según el tamaño de mi sistema, también va a ser, si mi estudio va a ser más fácil o más difícil. Bueno, ahora voy a seguir poniendo el ejemplo del café. Este es mi sistema. Yo tengo aquí café, por ejemplo. Todo lo que esté adentro de este recipiente es mi sistema. Lo que ¿cómo llamarle? Lo que ayude a contener ese café adentro son estas paredes del recipiente, ¿sí o no? Esto es lo que se conoce frontera del sistema. Lo que separa entre mi sistema y los alrededores le llamo frontera del sistema. Ahora ustedes me dirán, bueno, este tipo de fronteras puede ser reales o imaginarias. La pregunta sería, ¿este tipo de fronteras que tiene es real o imaginaria? Real. ¿Por qué? ¿Por qué es real para ustedes? ¿Por qué es real? Porque lo puedo tocar, porque físicamente lo puedo también ver, ¿no? O sea, es observable. Ok, pero no vamos a meter más en eso de la frontera, con que sepan que aquello que divide a mi sistema de los alrededores se le conoce como frontera del sistema. Entonces ahí ya tenemos algunos conceptos: sistema, frontera del sistema, alrededores. ¿Ok? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Ok, ahora hay diferentes tipos de sistemas. Y de hecho las palabras que se utilizan para clasificarlas son muy coloquiales: cerrado, abierto y aislado. O sea, son muy sencillos. Cerrado, abierto y aislado. ¿Quién no ha escuchado la palabra cerrado? ¿Quién no ha escuchado la palabra abierto? Posiblemente la palabra aislado, bueno, posiblemente muy poquito, pero también lo han escuchado. ¿Pero a qué se referirá? ¿Por qué? ¿Cuándo un sistema es cerrado? ¿Cuándo un sistema es abierto? ¿O cuándo un sistema es aislado? ¿Cómo lo entenderíamos? Ya dijimos que este es mi sistema. Lo que esté adentro, que es café, es mi sistema. Esto es mi frontera. Y todo lo que lo rodea son los alrededores. ¿Cuándo puedo decir que mi sistema es cerrado? Ok, perfecto. ¿Cuándo puedo decir que mi sistema es abierto? Lo que dijo tu compañera, le compro la idea. Está bien, no voy a meter ahorita con la idea de ella más a fondo. Lo voy a explicar, pero lo que dice ella tiene razón. Así es mi sistema cerrado, porque dice ella que tiene su tapita y nada más. Perfecto. Pero ¿cuándo sería entonces abierto? ¿Cuándo qué? Cuando le quite la tapita. Abierto. Ok. ¿Cuándo sería aislado? Servirlo, ¿no? Okay. Cuando lo retiro del recipiente, aislado. Que no tuviera contacto con el alrededor. Así es. Cuando el sistema no tendría contacto con el alrededor. Aquí sí tiene contacto.
Entonces posiblemente le puedo poner una capa de algo, valga la redundancia, un aislante y ya, lo hago aislado. Bueno, esos términos están bien, son muy prácticos, son muy coloquiales. Hay que meternos a la parte técnica. Bueno, ¿cuándo se dice que es un sistema? Vamos a empezar. No importa el orden, lo voy a abrir. Voy a tomarlo. No sé. Voy a empezar con el abierto. Digo, porque es más, no sé, pienso que es más gráfico de entenderlo. ¿Cuándo digo que mi sistema es abierto? Ok. Un sistema abierto se define como aquel sistema que permite la transferencia de dos cosas. Bueno, primero, un sistema abierto permite la transferencia de masa y energía. Oiga, ¿y eso cómo entiendo que es transferencia de masa y energía? Ok. Cuando yo hablo de que un sistema abierto permite la transferencia de masa, es porque me permite de que de los alrededores ingrese masa y que también desde adentro de mi sistema permite que salga masa. Y usted dice, bueno, pero masa si está hablando de que tiene líquido. Ah, ok, bueno, en términos de masa puedo decir que me permite que yo agregue más café o que salga más café. ¿Sí? O sea, que yo venga y diga, lo relleno. Ahí está ingresando masa. Usted dice, es que estamos ingresando café que está en líquido, sí, pero ahorita llámale masa. No pasa nada. Entonces, un sistema abierto me permite la transferencia de masa. Es decir, puede entrar masa desde los alrededores del sistema o salir masa del sistema a los alrededores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Masa, o en su defecto otros autores le llaman materia, pero vamos a llamarlo masa porque así se va a manejar en los problemas. Pero yo no solo les dije que hay transferencia de masa, también hay que transferencia de energía. Entonces, asociado a cómo les explico de la masa, ¿cómo entenderíamos la transferencia de energía? ¿Cómo podrían ustedes ahí? Por lo caliente o frío. Sí, pero yo les dije, a ver, transferencia de masa es que puede entrar masa desde los alrededores al sistema y del sistema puede salir masa hacia los alrededores. Entonces, ¿cómo quedaría la explicación para la parte de energía? ¿Cómo podríamos decirlo? Hay transferencia de energía. ¿Cómo lo podríamos explicar? Como el ejemplo que nos dio anteriormente, era de, por ejemplo, si estuviera caliente, la transferencia de energía sería hacia alrededor, en este caso, y saldría entonces ya. Ahí saldría. Este sería un ejemplo de que saldría energía del sistema hacia los alrededores. Ese sería el primero, pero también puede ver de los alrededores hacia el sistema. Un ejemplo que se les ocurra, ¿cómo podría yo ingresar energía desde los alrededores a mi sistema? Porque si estoy hablando de que hay transferencia de energía, es porque entra energía, pero también sale energía. Entra energía desde mis alrededores hacia el sistema, pero también sale energía desde mi sistema a los alrededores. Lo del café, retomando el ejemplo, como dice usted, sería desde mi sistema hacia los alrededores. Pero ahora, un ejemplo donde yo considere que va a entrar energía desde los alrededores a mi sistema. Si una bebida con hielo, por ejemplo. Y la mía. Pero tomando en cuenta lo de la taza, o tomando la cosa que tenemos algo de así como que... Sería viceversa, la transferencia de energía sería una... Sí, de los alrededores del sistema, pero un ejemplo. ¿Pero cómo sería un ejemplo? Hablando de café. Sí, no de hielo, o sea, hablando de café, o sea, no quiero salir tanto de otros ejemplos porque quiero que... ¿Por qué? A ver. Pues cuando lo calientan en la estufa, pues ¿qué haces?
agarras tu taza, dices, obviamente no lo vas a hacer en casa, agarras tu taza, posiblemente agarres una vasija de peltre, etcétera, pues lo pones en tu estufa, enciendes la parte de los, ¿cómo le llaman? El quemador, y va a empezar a hacer la combustión del gas LP, y ahí esa combustión genera energía y empieza a calentar, y ahí va a haber transferencia de energía desde los alrededores hacia tu sistema. Así es como sería un ejemplo con respecto a la transferencia de energía, de tener desde los alrededores hacia mi sistema. ¿Qué va a pasar? Cuando existe transferencia de energía desde los alrededores a mi sistema, ¿qué le va a pasar al sistema? En términos termodinámicos, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo voy a saber que se está calentando? ¿Cómo voy a saber que se está transfiriendo energía desde afuera hacia adentro? Así es, tan simple. Va a haber un aumento de temperatura. Y de esa manera yo voy a decir, está entrando energía a mi sistema. Técnicamente, obviamente cuando lo haces en casa, pues eso yo creo que ni te interesa, ¿verdad? Te interesa que esté caliente y punto y ya. Pero técnicamente, pues hay transferencia de energía desde los alrededores a mi sistema. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por un aumento de temperatura dentro de mi sistema. ¿Cómo me doy cuenta que hay transferencia de energía desde mi sistema hacia los alrededores? Pensando que estoy hablando del café nuevamente. ¿Qué va a pasar? Termodinámicamente, ¿qué le va a pasar? No, ahora lo contrario, porque ahora... ¿Qué le va a pasar al café? Se va a enfriar. ¿Qué le va a pasar termodinámicamente entonces? Va a descender la temperatura, va a bajar su temperatura. Ese es un sistema termodinámico, un sistema abierto. Permite la entrada y permite la salida de materia o de masa. Permite la entrada o salida de energía. Sistema cerrado. No porque lo dijo su compañera, sino que así debe de manejarse. Sistema cerrado. A ver, ¿qué cambió? Ya no permite la salida de la entrada de A ver, ya le encontraron la onda, pero relaje, a ver la información, relaje sus ideas. Adelante. No permite la entrada de masa ni salida. No. Primera característica de un sistema cerrado: no permite la entrada o salida de masa. ¿Es correcto? La energía no, porque igual lo sigue. A ver. Porque no puede haber transferencia a través de las paredes. Depende, porque si es uno de esos que no permite la entrada de... Este recipiente no tiene particularidad alguna, es común y corriente. Entonces, ¿qué pasa con la energía? De masa ya me dijeron, es correcto. No permite la entrada y no permite la salida de masa, ni de materia, que es lo mismo, pero no permite. Entonces no hay transferencia de masa, no lo hay. No puede entrar y tampoco puede salir. Perfecto. Pero ¿qué pasa con la energía? Puede recibirla y puede sacarla. Entonces, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la transferencia de energía en un sistema cerrado? Sí lo hay. Sí se puede transferir energía desde mi sistema hacia los alrededores. Y también puede recibir energía desde los alrededores hacia el sistema. Entonces, lo único que se omite ya no, es la masa. No puede entrar ni puede salir. Caso contrario, en un sistema abierto, ¿verdad? Ahí sí daba chance, por decirlo así, a dos cosas, ¿no? Materia y energía. Pero ya en un sistema cerrado te dice, no, la masa ya no puede entrar y ya no puede salir. Ok, esa es la característica, ¿sí? En un sistema cerrado ya no se permite transferencia de masa, sí se permite transferencia de energía. Y quiero que entiendan en términos de transferencia en ambos lados, como cuando vieron reacciones químicas, en dos direcciones, no solo en una dirección. Ven que ustedes vieron en química orgánica, en química, reacciones de pasar de reactivos a productos y nada más. Pero también tenían reacciones que pasan de reactivos a productos, pero también de productos a reactivos. Entonces, así véanlo, el término de transferencia es que va a haber de ambos lados.
del sistema hacia los alrededores y de los alrededores al sistema, en términos de transferencia, así es como lo pueden entender. Ok, ahora, ¿cómo generaría yo un sistema aislado? Aquí no es un sistema aislado. ¿Cómo le podría yo generar un sistema aislado? Un sistema aislado era ahorita, ¿eh? Pero ¿cómo lo podría generar? Una porción, a veces una parte del universo, algo así. No, sigue siendo. Le podemos poner un recubrimiento, ¿no? Posiblemente sí le podemos poner un recubrimiento donde, vamos a suponer que no va a suceder, pero vamos a suponer que yo venga y le ponga, pues no sé, posiblemente una película delgada de aislantes, hay ¿cómo se llama? Poliuretano, por ejemplo. Y el poliuretano, que es la esponja amarilla, no sé si la conocen, que comúnmente tienen los refres también, pues para eso sirve, ¿no? Para aislar. Entonces vamos a suponer que esta es una esponja de poliuretano. Entonces ya lo volví aislado. Entonces, ¿cuál sería la característica del aislado? No deja de la transferencia de masa. Así es. En un sistema aislado no existe transferencia de masa y tampoco existe transferencia de energía. Pero ya en la realidad es muy raro aquel sistema aislado. O sea, realmente, híjole, generar un sistema aislado cuesta dinero. Porque sí es muy raro. Por mucho que se tenga un sistema aislado, siempre va a haber una pequeña cantidad de energía que se va a estar perdiendo. Este es algo ideal. Hablar de un sistema aislado es algo ideal. En la realidad cuesta mucho. Pero para al menos en términos de clasificación, abierto, cerrado, aislado, pues un sistema aislado no permite la entrada de masa, no permite la salida de masa, no permite la entrada de energía y tampoco permite la salida de energía. O sea, no permite absolutamente nada. Ahora bien, voy a regresar un poquito al sistema ¿qué? Abierto. Otra de las características de un sistema abierto que se me estaba pasando posiblemente es que si yo tengo aquí café y solo se me ocurre, porque yo ya sé que en un sistema abierto me permite la entrada o la salida de masa, si a mí se me ocurre venir y relleno con café mi sistema, ¿qué pasó con lo que había dentro y con lo que le estoy agregando? ¿Qué pasó? Vine, le agregué, vamos a suponer que yo tenía hasta aquí y dije, no, lo voy a rellenar y le agrego masa, le agrego más café. ¿Qué pasó adentro? Aumentó su energía humana. Ok, lo que posiblemente es que la masa en un sistema abierto no es constante. No es constante. Porque como yo estoy diciendo que puede entrar y puede salir, entonces, si yo digo que puede salir, ahorita puede estar por aquí. Vamos a suponer que tiene 200 gramos de café. Lo vacío en un vasito, se lo invito a mi compañero y ya disminuyó la masa, ¿no? O digo, ya se me está acabando el café, pues vengo, agarro la cafetera, la tetera, no sé, y lo relleno. Entonces quiere decir que una de las características también de un sistema abierto es que su masa no permanece constante. Lo voy a volver a cerrar, es un sistema cerrado. No permite la entrada ni la masa, no permite la entrada ni la salida de masa. ¿Qué pasa adentro entonces en comparación con un sistema abierto? Así es, la masa permanece constante. Y todo esto que yo les estoy contando ahorita, todo se traduce matemáticamente. Y se hacen problemas muy bonitos. Bueno, muy bonitos en términos de que son complejos. El hecho de que trabajemos sistemas abiertos y sistemas cerrados nada más, ¿dónde sería más difícil el estudio de mi sistema? ¿En un sistema abierto o en un sistema cerrado? ¿En dónde creen ustedes que sería más complejo estudiar un sistema? Así es. Sí, tienes más variables, muchísimas variables. Tan solo decíamos, bueno, usted mencionaba algo de que va a haber un cambio de masa, pero también de energía. Tan solo que yo venga y tenga aquí una masa de 200 gramos de café a una temperatura de 30 grados Celsius, 30 es algo tibio, ¿no?
y yo vengo y se me ocurre rellenarlo, aumentarle su masa a 500 gramos de café, por ejemplo, en estado líquido, solución líquida, pues ya le cambié la temperatura, ¿sí o no? Ya cambió su temperatura, ya cambió su masa, ya cambió su volumen, ya cambió la densidad, ya cambió su energía, o sea, ya cambió viscosidad, o sea, ya cambió totalmente. Entonces se hace más complejo. Y entonces, ciertamente, por eso se empieza a estudiar primero en termodinámica sistemas cerrados, para que después tú pases a estudiar sistemas abiertos. Pero si ustedes dicen, es que solo cambia la parte de cerrado abierto, sí, pero cambia el estudio y el análisis y las fórmulas cambian completamente. Ahora, yo aquí les estoy hablando de que, lo voy a volver a decir, más difícil aún. Ya dijimos que los sistemas abiertos son más complejos, ¿verdad? Para estudiar. Yo aquí lo único que estoy haciendo es rellenar y sacar. Relleno y saco. Esto que puedo rellenar y puedo vaciar o sacar café de mi sistema, se le conoce como estado estacionario. Pero no solo hay estado estacionario. También hay, ¿cómo le llamamos? Estado, bueno, a ver, déjenme, ahí voy a decir una tontería. Puede ser en estado estacionario o estado transitorio. Nada más estando trabajando con sistemas abiertos. En un sistema abierto puede darse en estado estacionario o en estado transitorio. Y ustedes dicen, ¿y eso qué es? Cuando hablamos de un estado estacionario, hablamos de que sí puede entrar y salir masa o materia. Eso ya lo sabemos en definición porque es un sistema abierto. Pero ¿qué será un sistema abierto en estado estacionario? ¿Y qué será un sistema abierto en estado transitorio? A ver, ¿cómo se imaginan? Estado estacionario, que puede entrar y salir. Pero ¿en qué momento se convierte en estado estacionario o en qué momento se convierte en estado transitorio? ¿Alguna idea? Traten de analizar los términos. El estado estacionario puede ser cuando el líquido de la energía y la sustancia está dentro, ¿no? Y el estado transitorio es cuando sale. O bueno. Cuando yo hablo de estado de un sistema abierto es porque voy a estar entrada y salida, siempre. Esto se le conoce incluso, otro término nuevo para ustedes, o me imagino que ya lo han escuchado, flujos. En un sistema abierto yo voy a tener entrada y salida de masa, es decir, voy a tener flujos de entrada, flujos de salida. El vaciado es un flujo, el rellenar es un flujo. Yo le decía rellenado y vaciado, pero técnicamente ese es un flujo de salida al vaciar mi sistema o flujo de entrada al rellenar mi sistema. Pero ¿en qué momento de que yo tengo esos flujos de entrada o flujos de salida, en qué momento se convierte en estado estacionario o en estado transitorio? Y se los digo esto no porque yo quiera abarcar más en termodinámica, se los digo porque lo van a necesitar, lo van a tener que conocer para el siguiente cuatrimestre o en el siguiente, que es balance de materia y energía. Ahí les van a hablar flujos, entradas, salidas, estado estacionario, estado transitorio. Mejor desde ahorita vayan al menos escuchando a qué se refiere, pero también necesito que, usen su lógica. Estado estacionario, estado transitorio. Se apega a sistemas abiertos, se apega a que yo tengo entradas y tengo salidas. Entradas, salidas. Entra materia a mi sistema, sale materia de mi sistema, o entra masa a mi sistema, o sale masa de mi sistema. Pero ¿en qué momento yo puedo decir que está en régimen estacionario o en régimen transitorio? Puede ser con un café, lo ponemos a calentar y hay una variación y ahí lo utilizamos. No. Tiene que ver con los flujos, por eso digo flujos. Con las entradas o salidas. Estado estacionario. Usen la lógica, traten de ver de dónde viene la palabra estacionario. ¿Qué es estacionario? ¿Qué es transitorio?
cuando ustedes no comprendan algún concepto, traten de buscar los términos que ya conocen y asócienlo. Estacionario. Es que está quieto, ¿no? Está quieto. Ajá, pues puede decir que se puede hacer al estacionar, o sea, cuando, y el otro es transitorio, cuando un coche está en movimiento, tiene cierto, bueno, es medio constante, y estacionario es cuando está, pues, apagado, o sea, Quieto. ¿Ok? Aunque aquí tenemos flujos, los flujos no son quietos. Pero está bien, o sea, la idea exactamente va por ahí. Entonces, cuando yo digo que puede tener mi sistema un flujo estacionario o un flujo transitorio o un estado estacionario o un estado transitorio. Los estados tienen que ver con los flujos, por eso le digo estado o flujo, es lo mismo, no pasa nada. Pero, ¿cuándo puedo ver esas diferencias? Estacionario, transitorio. No llegan las ideas. ¿Usted? ¿No? Ya no le llegó. Es que son cosas nuevas, ¿verdad? O sea, cuando no hemos llegado a cosas nuevas, por eso les decía, esta materia pues ya son cosas nuevas, donde ustedes como químicos pues ya van a empezar a escuchar y dicen, caray, eso no lo he escuchado, ni lo he leído. Sencillo. Y yo digo sencillo porque se lo voy a explicar de una manera que incluso creo que va a quedar dudas, pero se las tienen que resolver más adelante. Estado estacionario o flujo estacionario, hablando de un sistema abierto, es cuando las variables no cambian. Y dicen, caray, ¿y eso cómo se come? Las variables no cambian. Si me está diciendo que son las variables, en términos de variables, pues significa que sí deben de cambiar. Bueno, vamos a suponer, díganme una variable o una propiedad de los que hemos platicado ahorita. Caliente, pero esa no es una variable, esa es temperatura. Ahí va, voy a poner ejemplo con la temperatura. Cuando yo digo que yo tengo un estado, un régimen estacionario, cuando las variables, los valores de las variables no cambian. Ok, voy a tomarle el ejemplo de la temperatura. Cuando mi temperatura no cambia en todo momento, es decir, que entra, vamos a suponer que entra a 50 grados y la temperatura nunca cambió desde la entrada, desde los alrededores a mi sistema, nunca cambió la temperatura, nunca. Entonces ahí hablamos de que se tiene un flujo o un estado o un régimen estacionario, donde los valores de algunas de las variables, en este caso la temperatura, permanece constante, nunca va a cambiar, siempre va a ser siempre va a ser 50 grados, siempre. Otra variable de mi sistema, la masa, siempre va a entrar, por ejemplo, es que siempre voy a estar rellenándolo con 300 gramos de café, siempre, nunca va a cambiar, siempre voy a estar metiendo 300, o va a estar saliendo 300. Entonces quiere decir que la temperatura se mantiene constante. Lo que ingresa al sistema permanece constante. Otra variable que no cambia, que sus valores no cambian. Otra propiedad, temperatura, masa, su densidad nunca cambia, permanece constante. Entonces ahí estaríamos hablando de un sistema abierto en régimen estacionario, porque los valores de sus variables, presión, temperatura, masa, flujo, densidad, etcétera, permanecen constantes en todo momento de entrada o en todo momento de la salida. En régimen, flujo o estado transitorio, ¿a qué se referiría entonces? Los valores de las variables cambian, o de las propiedades cambian. Es decir, si yo decía que entraban a 50, posiblemente más adelante ya entre a 30, o salga a 30, o salga a 20, la densidad cambia, o sea, los valores de las variables o de las propiedades del sistema cambian, ¿sí? No se mantienen constantes. Entonces, fíjense cómo se complica más. Entre sistema cerrado y sistema abierto, ¿cuál es más difícil, dijimos, para estudiar? El abierto. Ok.
Pero entre el sistema abierto tú tienes estado estacionario y estado transitorio. ¿Cuál sería más complejo de estudiar? El transitorio, porque ahí va a variar todo. Y la verdad, es complicado estudiarlo. Sí los hay porque sí hay problemas de estudiarlo, pero su estudio se complica muchísimo. Yo no he llegado hasta ahorita a explicar un problema de estado transitorio, porque no alcanza el tiempo. Solo me queda estado estacionario. Así está de complicado la materia, pero no te preocupes, no pasa nada. Ustedes están aprendiendo apenas. Pero es interesante. Si les gusta, se les puede ser interesante. Si no les gusta, pues se les va a hacer muy aburrido. Pero bueno. A ver. Hasta aquí. A ver, vamos a poner un pequeño pausa. A ver. Bueno. ¿Con qué vamos a terminar en esta parte? Densidad, temperatura, presión, y entre otros, masa, volumen, todos esos que mencionamos un poquito, vamos a decir, en desorden, son propiedades, pero también, pues dice, a ver, como todos juntos, pero pues, hay que darles una cierta clasificación. Esas propiedades se pueden dividir de dos tipos. Se conocen propiedades intensivas y extensivas. Ok. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud? La similitud es que describen el estado termodinámico de un sistema. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra propiedades termodinámicas, pues prácticamente lo que te va a ayudar esa propiedad termodinámica es a definir el estado termodinámico de un sistema. Y me imagino que quedaron así como que, a ver, me está diciendo propiedades termodinámicas definen un estado termodinámico. Bueno, ¿qué es un estado termodinámico? Es cómo se encuentra mi sistema en un instante de tiempo. ¿Cómo lo encuentro? Y ustedes miran, bueno, dígame cómo lo va a encontrar. Ahorita la pregunta sería, ¿cómo encuentro mi sistema? Lo voy a cerrar para que sea un sistema cerrado. ¿Cómo encuentro ahorita mi sistema aquí? ¿Cómo lo encuentro? Quítale lo que ¿lo puedo quitar? Sí. Va a salir ahí en el video, ruido. Esos videos que yo grabo, yo tengo una página, entonces ahí lo subo, ahí lo voy a subir. Y si les sirve, lo pueden ver. A ver, este es mi sistema cerrado, ¿estamos de acuerdo? No hay transferencia de masa, pero sí hay transferencia de energía. Y está en estado estacionario, o sea, no hay una variación. Es la masa constante, perdón, no es estado, perdón, es su masa constante. Ahí aclaré, yo ya me estaba confundiendo. Yo les decía que esto que me mencionaron, densidad, volumen, masa, temperatura, etcétera, son propiedades del sistema y que esas se clasifican en intensivas y extensivas, ¿sí? Y antes de entrar a la clasificación, yo les decía que una propiedad termodinámica define el estado termodinámico de mi sistema. Y yo sé que pues, se van a confundir, porque en definición la propiedad está bien. Una propiedad termodinámica es aquella que define el estado termodinámico de mi sistema. Esa definición está bien, ya no hay más que buscarle. Pero me imagino que quedan así como que, ¿qué es el estado termodinámico? Porque yo quiero entender que es una propiedad. Bueno, el estado termodinámico es como su nombre lo dice. ¿Cómo se encuentra en un momento dado mi sistema? Les voy a volver a hacer. ¿Cómo se encuentra mi sistema? Mi sistema es lo que está dentro, porque esto que estoy agarrando es mi frontera del sistema y es una frontera real, porque es físico. Lo que está adentro es mi sistema. ¿Cómo se encuentra mi sistema? Lo más lógico, no necesitan pensarle mucho. Líquido, así es. Mi sistema termodinámico es líquido. ¿Pero por qué es líquido?
Nomás porque pues, yo sé que ya es líquido, pero ¿por qué es líquido? Para empezar, ¿qué tipo de líquido tengo acá? Agua. ¿Por qué es agua? ¿Por qué está en estado líquido? Ese es mi estado termodinámico, líquido. Hay 5 estados termodinámicos. Ya no quiero meter más a fondo. Lo vamos a ver en su momento. Hay 5 estados termodinámicos. Pero ahorita está en estado líquido y es agua. ¿Por qué es agua? Porque Dios así lo quiso. Porque el maestro así lo quiso. O porque su compañero es mago y quiero agua, quiero agua. Dijo las palabras mágicas, ¿no? ¿Por qué es agua? ¿Por qué mi estado termodinámico es agua? Porque está definido por las propiedades del sistema. ¿Y cuáles son esas propiedades que definen que sea líquido? Principalmente su temperatura. Es agua, y en definición el agua se encuentra en estado líquido al menos hasta los 100 grados. Al menos hasta los 100 grados. No, pero es que yo sé que a los 100 grados yo era agua. No, espérate. Ahí, hasta los 100 grados el agua es líquida. Hasta los 100 grados. Por eso luego dicen, y luego se van a los memes y estudian y quieren estudiar en Facebook y todo. No. Todo lo que a veces trae en Facebook a veces no es bueno. Sí, hay cositas buenas ahí, pero el estado termodinámico del agua, hasta los 100 grados, sigue siendo agua. Nada más que ahí ya se le conoce con otro nombre, pero ahorita entienden que es agua debido a su temperatura. ¿Y qué habíamos dicho que es la temperatura? Una propiedad del sistema. Entonces, de acuerdo a la temperatura, que es una propiedad del sistema, define el estado termodinámico de mi sistema. De acuerdo a la temperatura a la que se encuentra, este fluido es líquido. ¿Qué pasaría si yo cambio la propiedad de mi sistema? Si yo cambio la temperatura, ¿qué pasaría con mi sistema, con el estado termodinámico de mi sistema? ¿Qué pasaría? Se cambiaría. Si yo le empiezo a agregar energía, porque sabemos que es un sistema cerrado y puede haber transferencia de energía, y entonces yo le agrego energía, yo sé que va a aumentar su temperatura, ¿sí o no? Entonces, conforme va a aumentar su temperatura, puede haber un cambio de estado termodinámico, pero hasta que no rebase los 100, ¿sí? No va a haber cambio. Cuando ya alcance los 100 y un poquito más, ahí tendré que explicarlo más adelante cuando ya vemos los estados termodinámicos más a fondo, va a pasar de ser líquido a... Ahí va otra definición que comúnmente nosotros nos equivocamos, y espero que de aquí se lo lleven hasta que sean viejitos. ¿Qué es gas y qué es vapor? Porque ahorita dijeron es gas, ahí dijeron vapor. Tenemos un estado termodinámico líquido, porque se encuentra a una temperatura en donde esa temperatura le permite estar en estado líquido. Pero nosotros, si le agregamos energía y aumenta su temperatura, va a haber una alteración y va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, o ya cambió de parecer, o estado de vapor. ¿Cuál sería la palabra correcta? Bueno, el hecho de cambiar la temperatura cambia el estado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, si se altera una de las propiedades, también se altera el estado. Ok, con eso quería terminar. Pero ahorita que ya me dijeron gas, y por allá dijeron primero, después vapor, y ahorita ya dijo otra vez, ella ya cambió de parecer, dijo gas. La pregunta sería, ¿lo tomamos como sinónimos o son totalmente diferentes? A ver, eso no lo voy a grabar, de los tipos de propiedades. Entonces tenemos propiedades intensivas y extensivas. Igual aquí también, cuando yo empecé a estudiar esta parte, decía, ¿cómo los voy a entender? Sencillo. No sé cómo se llama, porque luego tiene un nombre para que tú lo puedas relacionar. Yo te voy a dar la idea. Si dice propiedades intensivas, agarra la palabra in y lo vamos a manejar como in de intensivo, lo vamos a manejar en términos independiente. Entonces sería,
las propiedades intensivas son independientes del tamaño del sistema. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra propiedades intensivas, significa lo siguiente: que los valores de esas propiedades, son independientes del tamaño del sistema. Entonces, repito, las propiedades intensivas, sus valores son independientes del tamaño del sistema o de la cantidad de masa en el sistema. Así es como lo pueden entender. Repito, las propiedades intensivas, sus valores son independientes del tamaño del sistema o, en su defecto, de la cantidad de masa existente en el sistema. Anótenlo como lo hayan agarrado la idea, pero esa es la idea. Ahora, entonces, ¿qué son las propiedades extensivas? ¿Qué son las propiedades extensivas? Pues aquellas cuyos valores sí dependen del tamaño del sistema o de la cantidad de masa existente en el sistema. Bueno, con respecto a lo que comentamos de que era una propiedad extensiva y una intensiva, en definición pues ya lo tienen, pero ahora ¿cómo lo voy a interpretar? Voy a abrir otra vez esto. Ya su compañera está, ya déjenme, el termo ya lo manoseó todo. ¿De casualidad no tienen un recipiente, un vasito, algo que es agua, ¿verdad? ¿De sabor o agua normal? A ver. Pero agua natural, un vasito, o primero la tapa. No tiene problema que le agarre un poquito de su agua, es natural. Bueno, con este les voy a explicar cuáles son las propiedades intensivas o extensivas. Miren, las propiedades intensivas, a ver, dice que son independientes, sus valores que adquieren son independientes del tamaño del sistema. ¿Cuáles son aquellas propiedades intensivas? Bueno, fíjense, este es mi sistema. Vamos a hablarlo ya en términos de volumen para que sea más fácil. Vamos a suponer medio litro. 700. Además, 750 puntos. Bueno, medio litro, hijo. No lo complique. No, está bien. Medio litro de agua. Este es mi sistema. Medio litro de agua. Ahí está la figura. Es un matraz Lermeyer, pero yo lo voy a poner aquí, más fácil, para que lo vean. Medio litro de agua. Está fría. Está en estado líquido. ¿Qué temperatura tendría? Está frío. Ahí sí voy a empezar a hablar que está frío. ¿Qué temperatura tiene? Más o menos. Ojo de buen cubero, o sea, no sería. No, yo pongo más, como 18, 17, 20, vamos a darle 20. Bueno, entonces, tengo medio litro de agua a 20 grados Celsius. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver si no lo riego aquí. Ahí está. Una propiedad intensiva dice que es independiente del sistema, del tamaño del sistema. Yo pasé de un volumen de medio litro, lo dividí. ¿Cuánto saqué? Como 5 mililitros. Y acá me quedaron 495 mililitros. Cambió el tamaño del sistema, ¿verdad? Porque pasó de ser de medio litro y ahora este es mi sistema, a 5 mililitros. Cambió el tamaño del sistema. ¿Qué es lo que no habrá cambiado? Para decirle que y señalar como una propiedad intensiva, porque dice que las propiedades intensivas son independientes del tamaño del sistema. Aquí, ¿qué propiedad no habrá cambiado? El líquido.
perfecto. Pero vamos un poquito más a la parte de la temperatura. Porque si yo mido aquí, aunque yo tenga aquí 495 mililitros a una temperatura de 20 grados Celsius, aquí yo tengo 5 mililitros de agua, pero sigue estando a 20 grados Celsius. O sea, la temperatura es una propiedad intensiva, no depende del tamaño del sistema. Y lo puedo seguir dividiendo en varios vasitos o varias tapitas y va a seguir manteniendo los 20 grados Celsius. ¿Qué es lo que sí cambió? El tamaño del sistema. Pero en sí, ¿qué es lo que sí cambió? Les dije, teníamos aquí 495 y aquí tenemos 5. Entonces, ¿qué cambió? El volumen. Entonces, el volumen sí depende del tamaño del sistema. Entonces, el volumen es una propiedad extensiva, porque sí cambia con respecto al tamaño del sistema. ¿Qué otra propiedad extensiva podríamos definir aquí? Que sí depende del tamaño del sistema. Ya cambió el volumen. ¿Qué otra cosa cambia? Usa la lógica, ya cambió el volumen. Tenemos 495 aquí, que este era mi primer sistema, pero lo dividí y tengo otro sistema. ¿La qué? La masa. Posiblemente, aunque esté mal dicho, porque no se debe manejar así, pero vamos a decir que aquí estos 495 mililitros son 495 gramos. Aquí son 5 mililitros, son 5 gramos. Entonces, la masa también es una propiedad extensiva, porque también depende del tamaño del sistema. Y si esto lo divido en otra tapita más pequeña, a la mitad, va a cambiar otra vez el volumen, va a cambiar otra vez la masa, pero ¿qué no va a seguir cambiando? La temperatura. Ahora, otro ejemplo de propiedad intensiva, y ya con esto cierro la teoría. ¿Su qué? Su densidad. Porque aunque yo aquí tenga 495 mililitros, aunque yo tenga aquí 495 gramos, su densidad es la misma que aquí, no ha cambiado. Entonces la densidad también es una propiedad intensiva, no depende del tamaño del sistema. Y así podríamos buscar otros. Bueno, entonces con esto cerramos la parte teórica necesaria, de hecho.